Los ancianos del departamento, basado en la anécdota de Armando Hernández. Muy buenas noches a toda la audiencia de Inframundo. Mi esposa se llama Isabel. La conocí cuando ambos ingresamos a estudiar en la escuela de policía, aquí en mi ciudad. Al poco tiempo nos hicimos buenos amigos y en cuestión de meses ya éramos novios. De tal manera que cuando por fin terminamos la academia de policías, decidimos irnos a vivir juntos. Tuvimos la suerte de que siempre nos destinaban a lugares no muy lejanos entre sí. Me refiero a las comisarías en donde nos desempeñaríamos. Pero la vida de policía requiere sacrificios que a veces nos toman por sorpresa, y los que ejercen dicha profesión me entenderán a la perfección. Hasta ese entonces vivíamos en un departamento que nos quedaba cerca de nuestros lugares de trabajo. El problema se dio cuando varios años después nos trasladaron a otro sector. Ahora estaríamos trabajando en la misma comisaría los dos, pero esta se encontraba bastante alejada de nuestra casa. Tuvimos que acelerar los trámites lo más rápido que pudimos, por lo que en cuestión de una semana ya habíamos conseguido un nuevo departamento. Todo marchaba en orden. Contratamos a una niñera que se haría cargo de nuestros dos hijos que ya teníamos en ese entonces, Arim y Marisol, de 7 y 4 años de edad respectivamente en esos momentos, quienes son los tesoros más grandes que tenemos y por quienes daríamos nuestras vidas, sin importar contra quién tuviéramos que enfrentarnos. Ese siempre fue nuestro pensamiento. A decir verdad, hago mención de este ya que fue justamente lo que nos tocó hacer en esa turbia época. Gracias a Dios fue por poco tiempo, pero fueron noches aterradoras que nos hicieron vivir el terror más puro y siniestro que jamás pensamos experimentar. En eso se basa mi relato, y lejos de poder decir que supimos dominar la situación, debo admitir que nos costó un verdadero infierno. La razón, tan simple como perturbadora, pues el enemigo con el que nos tuvimos que enfrentar para proteger a nuestros hijos ya no era de este mundo. Mi nombre es Armando Hernández, soy de México. No sé si algún día me tocará volver a vivir lo que viví en aquel tiempo, pero me consuela saber que mis hijos, a pesar de haber sufrido un miedo más que nosotros, sin lugar a dudas, hoy en día tienen el valor para enfrentar lo que sea, precisamente gracias a esta experiencia. En esos días mi esposa y yo teníamos horarios distintos. Cuando yo llegaba a casa, ella ya se encontraba en la comisaría desde horas antes, por lo que nuestros hijos quedaban en casa. Eran las 7 de la tarde cuando ya me encontraba ahí, y luego de platicar por unos momentos con Lucía, que es el nombre de la muchacha que nos ayudaba a cuidar a nuestros niños, no tardé en darme cuenta que había algo raro en su conducta. De por sí ella siempre fue una joven extrovertida y alegre, pero en esa ocasión la noté callada, como preocupada. Por un momento pensé en no cuestionarle nada, pensando que tal vez se trataba de algo paranormal, pero mi instinto policial no me lo permitió. Antes de que se marchara le pregunté si estaba todo en orden, si necesitaba algo con lo cual pudiera ayudarla, ya sea un adelanto de dinero u otra cosa. Fue entonces cuando caí en cuenta que yo tenía razón, pues bastó para que ella bajara la mirada e hiciera silencio, para así descubrir que no se sentía nada bien. No obstante, lo que me contó me dejó desconcertado. Me dijo que, mientras se encontraba en la sala junto a Arim, escuchó a Marisol hablando con alguien en su habitación.
No había nadie más que ellos tres en la casa en esos momentos, por lo que quiso ir a verla para comprobar de qué se trataba, si fuera un simple juego por parte de ella. Tal como lo esperaba, la niña estaba sola en el cuarto, sentada sobre la alfombra jugando con sus muñecas. Cuando le preguntó con quién hablaba, ella respondió risueña que con su abuelita Rosa. Se quedó confundida. Aún así, quiso unirse a su juego y le preguntó en dónde se encontraba, si es que se había escondido, ya que no la podía ver. La sonrisa en su rostro se veía de diversión cuando la niña señaló con su dedito justo al frente, como si su supuesta compañía estaría a unos escasos centímetros de ella. Lo perturbador fue cuando la vio seguir con la mirada a alguien, como si ello se estuviera poniendo de pie, y caminara hacia la puerta, que es donde Lucía se encontraba parada en esos instantes. Sintió claramente cuando una suave risa rozó el costado de su cuerpo, como si una presencia invisible pasara por su lado. Pero no solo sintió un escalofrío tremendo recorrer su ser, sino que también pudo percibir perfectamente el inconfundible olor a quemado. Se quedó parada ahí, inmóvil, sin poder hablar, mientras Marisol continuó jugando tranquilamente. Es más, gracias a eso, al cabo de unos segundos, apenas pudo darse cuenta de un detalle que había pasado desapercibido para ella. Entre las muñecas que tenía a su alrededor mi niña, había una en especial que era imposible que ella pudiera tenerla en esos momentos, pues se trataba de un regalo especial que mi madre le había hecho en su último cumpleaños, el cual mi esposa guardaba en nuestro cuarto, concretamente en la parte más alta del closet. Lucía ya no quiso preguntar más nada. Tomó a la niña y le pidió que mejor se fuera con ella y Arim a la sala, prometiéndole ver una película de sus preferidas. Ahora bien, en efecto, esa muñeca especial, la que por cierto aún seguía en la habitación de Marisol cuando llegué, mi esposa la mantenía guardada porque consideraba que ya tenía muchas con las cuales jugar, pensando entregársela recién cuando le hiciera falta. Y sí, fue un regalo de mi madre, quien aún estaba en este mundo al igual que la madre de mi esposa, y ninguna de las dos tenía el nombre de Rosa. Cuando me tocó hablar con Marisol, esperaba que me dijera otra cosa, no sé, algo que me ayudara a comprender la rara historia que me acababa de contar Lucía. Sin embargo, no fue así. Me dijo exactamente lo mismo, que estuvo jugando con su abuela Rosa y que fue ella la que justamente le había bajado la muñeca de nuestro closet para que jugara, argumentando que ella misma le había pedido que lo hiciera. Decidí mejor estar junto a mi esposa Isabel para hablarle sobre el tema, eso pensando que tal vez a ella le diría algo más lógico. Pero cuando llegó el momento en el que coincidimos estar todos juntos en casa, la pequeña repitió su relato, pero cuando Isabel explicó que ella solo tenía 2 abuelas, que eran nuestras madres y que ninguna se llamaba Rosa, Marisol nos dio una respuesta que en esta ocasión fue a nosotros a quien nos hizo sentir escalofríos. Con su dulce tono y mirada colmada de inocencia, dijo que estábamos equivocados, que ahora tenía 3 abuelas y no solo eso, sino que también tenía un tercer abuelo llamado Antonio, y que ellos 2 vivían en ese departamento con nosotros. Esa vez nos quedamos un poco preocupados. Estábamos conscientes de que Marisol estaba en esa plena etapa de los amigos imaginarios y todo lo que eso conlleva.
Pero nos sorprendió la total certeza con la que nos habló de esos supuestos abuelos Antonio y Rosa. Más aún nos preocupó lo que Lucía me había contado con respecto a la presencia que sintió pasar por su lado, despidiendo ese inusual olor a quemado. Por suerte, ella no dejó de venir a casa a trabajar, y por las dudas ya no quisimos volver a tocarle ese tema por temor a asustarla de nuevo. Hasta que algunos días después, otro fenómeno extraño volvió a acontecer, solo que ahora teníamos una prueba física. La niñera se me acercó una tarde y me dijo que por favor la viera fijamente a los ojos, que algo apareció de la nada entre los juguetes de Marisol. Su rostro era pálido, blanco como la nieve. Era un corazón de porte pequeño nada más, de esos que están rellenos de algodón en su interior y están forrados de terciopelo rojo. El punto es que este estaba mugriento, como si llevara sucio desde hacía ya mucho tiempo. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que justamente horrorizó a Lucía. Ese corazón despedía un fuerte olor a quemado, y según ella era exactamente el mismo olor que sintió en aquella presencia cuando pasó por su lado. Una vez más nos enfrentamos a Marisol, Isabel y yo juntos, y tal cual como antes, su respuesta nos dejó desconcertados. Con su típica sonrisa nos dijo que era un regalo de su abuela Rosa, que a la vez fue un regalo de parte de su abuelo Antonio, que le dio para San Valentín. Luego de eso decidimos poner más atención al asunto. Por más que Isabel intentó quitarle el corazón de terciopelo a Marisol, le resultó imposible, ya que ella lloraba cada vez que se lo proponía. Resignada, le pidió que al menos le permitiera lavarlo para que así estuviera limpio, a lo cual ella aceptó. Y he aquí cuando ocurrió otro fenómeno inexplicable, ya que por más que lo lavara, el olor a quemado no se le marchaba, y al paso de los días ya se encontraba como si jamás lo hubieran lavado. Debido a nuestro horario de trabajo y a las pocas horas en las que estábamos todos juntos, nos era casi imposible buscar otro tipo de ayuda para lo que estaba ocurriendo. Me refiero a buscar a alguna persona que pudiera aclararnos las cosas. Es más, Lucía nos habló de curanderos y ese tema, pensando que había espíritus viviendo en la casa con nosotros, que es lo que justamente nos dijo Marisol sobre sus supuestos nuevos abuelos. Pero para nosotros ya era algo exagerado. Hasta que una noche les tocó padecer a nuestros hijos una experiencia que, lejos de tener una explicación lógica, nos hizo caer en cuenta que tal vez necesitábamos esa mencionada clase de ayuda. Fue cuando a Isabel le cambiaron de turno, el cual por fortuna ahora era el mismo que el mío. Cuando llegamos a casa, encontramos a Lucía bastante espantada, pues siempre tenía una historia nueva para contarnos, lo que hasta esos momentos nosotros no queríamos aceptar. Eran como las 10 de la noche tal vez, y en tanto Isabel y yo estábamos en la cocina preparando las cosas para la cena, Arim y Marisol se entretenían jugando en la sala. La bandeja de vidrio que mi esposa tenía en sus manos en esos instantes se le escapó y cayó al piso, partiéndose en pedazos pues luego de lanzar unos aterradores gritos, los dos niños ingresaron corriendo a la cocina, llorando del miedo. No los podíamos calmar. El único que hablaba algo era Arim, quien entre ese llanto desconsolado repetía una y otra vez que había un señor en la sala y que tenía un rostro aterrador y deforme, como si lo hubieran quemado. Cuando fui a revisar no encontré a nadie, pero sí me topé con aquello que me hizo erizar la piel.
Se trataba de ese inconfundible olor a quemado de nueva cuenta, como si algo estuviera consumiéndose en la sala a pesar de no haber nada. A partir de esa noche, aquel maldito olor a quemado se manifestaba en la casa. Aparecía de repente y se disolvía de la misma manera. Pero debido a la horrida experiencia que habían tenido tanto Arim como Marisol, venían hacia nosotros llorando del miedo a reconocerlo. Fue una de esas noches en las que Marisol por fin habló sobre el asunto. Ella aseguró que ese hombre que vieron esa noche en la sala era su abuelo Antonio, pero que jamás lo habían visto de esa manera. Cuando le preguntamos si la mujer llamada Rosa tenía el mismo aspecto, ella guardó silencio. No obstante, no hizo falta saberlo, pues su silencio fue como una señal para nosotros, una advertencia para lo que nos tocaría vivir ahora a mi esposa y a mí noches después. Faltaba poco para San Valentín, un día muy especial para nosotros, no solo por ser la festividad de amor y amistad, sino que cumpliríamos un nuevo aniversario de matrimonio ese día, ya que habíamos elegido esa fecha para casarnos. Acostumbrábamos a hacer una fiesta familiar para esa ocasión, pero dado a los acontecimientos por los que estábamos atravesando, decidimos postergarlo para más adelante. Luego Isabel cambió de opinión y me pidió que lo festejáramos de igual manera, argumentando que eso nos ayudaría a despejarnos un poco. Ese día cayó en un viernes, y en los días previos ya habíamos recibido llamadas de nuestros parientes para organizarnos. Por conveniencia la fiesta sería la noche de sábado, por lo que ese viernes mi madre vino a buscar a los niños para que mi esposa y yo disfrutáramos de la fecha solos. Esa noche nos fuimos a cenar. Cuando regresamos a casa abrimos una botella de vino y nos sentamos en el sofá para mirar un poco de tele. Nos dormimos abrazados al mismo tiempo y de igual forma nos despertamos juntos, para así padecer la vivencia más increíble y aterradora de nuestras vidas. Nos despertamos sin poder movernos, como si la propia manifestación paranormal así lo tuviera planeado. Había fuego en la sala, pero este no despedía calor ni humo alguno. Tan solo era ese macabro olor a quemado que nos estremecía de pánico. De repente, vimos a una pareja recostada sobre lo que parecía ser un humilde catre. Se trataba de dos ancianos flacos, pálidos, como si estuvieran enfermos. Había tristeza en su rostro, temor, agobio, y mientras se entrelazaban en un tierno abrazo, se entregaban a las llamas que empezaban a envolverlos. Pude ver algo más con ellos, pues entre sus manos, y como si ambos moribundos quisieran mantenerlo con ellos hasta el final, tenían aquel mismo corazón de terciopelo que a nuestra niña le fue obsequiado, seguramente por la misma anciana que formaba parte de la escena. Cuando la manifestación acabó, todo volvió a la normalidad. Aún así, no fuimos capaces de pasar la noche en el lugar. Salimos corriendo del miedo en busca de algún hotel. Tiempo después nos animamos a hablar con nuestros vecinos sobre el tema. Estos nos contaron algo que, en cierta forma, nos provocó tristeza, pero sin embargo, el terror fue mayor, mucho mayor. Cuando alquilamos el departamento nos dijeron que era nuevo, lo cual era verdad. No obstante, no nos contaron que en ese terreno, mucho tiempo atrás, había una pequeña casa en donde fallecieron calcinados dos ancianos. Eran marido y mujer, y la noche del deceso fue precisamente un 14 de febrero. Finalmente, tuvimos que acudir a un sacerdote para que bendijera el lugar. Gracias a Dios, las manifestaciones empezaron a hacerse menos frecuentes.
Una vez que éstas desaparecieron por completo, también lo hizo aquel corazón que Marisol tuvo durante todo ese tiempo. Sin lugar a dudas, fueron las almas de esa pareja las que causaron todos los fenómenos que presenciamos. Almas que quizás no podían descansar, pero que ahora están donde debe ser. Como les dije, nos conmovimos un poco cuando escuchamos la historia y el triste desenlace que tuvieron. Sobre todo, el modo espeluznante con el que vivieron lo que fue su último San Valentín. Por suerte, Marisol se olvidó de todo cuando creció. Solo Arim recuerda aún la macabra aparición del anciano. Por nuestra parte, no lo podremos olvidar jamás. Y aunque les parezca irónico, años después le regalé a Isabel un corazón de terciopelo idéntico, deseando que también sea presionado por nuestras manos, tal cual lo hicieron esos dos abuelos, cuando por fin nos toque abandonar este mundo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Buenas noches. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.